Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar a hacer un vestido de niña. Mirad, es este. Lleva el talle bajo, un lacito en el costado y en la parte interior lleva esta puntilla puesta. Le podéis confeccionar en villela, en piqué o en algodón. Si queréis el patrón, está disponible en tienda.patronesmujer.com y si queréis más información sobre su confección, entra en mi blog patronesmujer.com. Que disfrutéis con el vídeo. Adiós. Vamos a aprender a hacer un vestido de niña con talle bajo y lazo en el costado. Los materiales son tejido 1 metro, forro 50 centímetros, pasacintas 25 centímetros, puntilla 1,5 metros, cinta de raso 25 centímetros, piculina 50 centímetros, ligueta 25 centímetros y tijeras, hilo. Las piezas de las que se compone este modelo son: pieza número 1, delantero, cortar una vez de género y una de forro, está a la mitad. Pieza número 2, espalda, cortar 2 veces encaradas de género. Pieza número 3, falda, cortar una vez de género y una de forro, está a la mitad. Pieza número 4, manga, cortar 2 veces de género encaradas. Pieza número 5, lazo, cortar una vez. Pieza número 6, forro de la espalda, cortar 2 veces encaradas. Y pieza número 7, trozo del lazo que cruza, cortar una vez. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y montamos los folios con celo o pegamento. Lo recortamos todo alrededor por la línea. Son patrones terminados, llevan bajos y costuras. Si quieres el patrón, lo puedes encontrar en tienda.patronesmujer.com. Doblamos el tejido con el derecho hacia adentro al ancho de las piezas que vamos a cortar. Las primeras que cortamos son el delantero, que le colocamos justo en la doblez del tejido, la espalda y la manga. La sujetamos con alfileres midiendo el hilo . Una vez que las hemos sujetado con alfileres, las recortamos alrededor del patrón. Con el tejido doblado a la mitad, colocamos el patrón de la falda justo en la doblez y lo sujetamos con alfileres. Y lo recortamos al filo del patrón. Cortamos de tejido sencillo los 2 rectángulos que forman el lazo. Y por último, antes de quitar el patrón al tejido, le damos todos los piquetes y aplomos de posición. Ahora vamos a cortar el forro. Doblamos
el forro a la mitad con el derecho hacia adentro y colocamos las piezas que vamos a cortar. En este caso, el delantero, la espalda y la manga. Las sujetáis con alfileres y las recortáis alrededor al filo del patrón. Para cortar el forro de la falda, le quitamos al patrón la parte del bajo y cortamos en paralelo desde el piquete hasta el final. Con el forro doblado a la mitad, colocamos el patrón de la falda justo en el doblez del forro. Lo sujetamos con alfileres y lo recortáis alrededor. Antes de empezar a coser, nos colocamos el pasacintas en el delantero y cortamos la parte sobrante del escote. Vamos a coser. Pasamos con un imperdible la cinta por los huecos que tiene la puntilla. Colocamos la puntilla encima del delantero y le cosemos un punto al filo para sujetarla al tejido. Planchamos la puntilla y colocamos unas tiras a la vista de la espalda y pegamos la ligueta al escote delantero y al de la espalda y nos colocamos los delanteros y la espalda con los derechos hacia adentro y comenzamos a coser el costado a 1 centímetro de costura. Seguimos con el hombro con el otro hombro y por último el otro costado. Cogemos la parte de la falda del vestido y cerramos con una costura. Doblamos la manga a la mitad con el derecho hacia adentro y las cerramos con un punto al centímetro. Tener cuidado que una es del lado izquierdo y otra del derecho. Con las piezas de forro hacemos lo mismo que hemos hecho con las de tejido. Nos colocamos los derechos hacia adentro y vamos cerrando primero el costado, después un hombro, seguidamente
Cerramos el otro hombro y por último el costado. Cerramos la falda del forro a 1 centímetro de costura. Doblamos las mangas del forro a la mitad y las cosemos a 1 centímetro de costura. Antes de colocar la puntilla al bajo del forro, comprobar los largos. En mi caso, tengo que cortar la puntilla porque es muy ancha. Colocamos la puntilla en el bajo del forro y comenzamos dejando 1 centímetro para cuando terminemos de colocarla, la unamos con la otra punta. Cuando llegamos al final, cortamos la puntilla cruzándola 1 centímetro para coserla con el otro extremo y una vez cerrada la terminamos de coser al bajo del forro. Remallamos o sobrehilamos todas las costuras que llevamos montadas en el vestido . Le pasamos un punto a la corona de las mangas de piquete a piquete para hacer el frunce. Tiramos del hilo de la canilla y le hacemos un poco flojo o frunce a la manga. Al bajo de la manga le colocamos la piculina a 1 centímetro y le pasamos un punto justo a la mitad. Para colocar la manga, ponemos derecho con derecho y hacemos coincidir los 2 piquetes de la sisa con los 2 piquetes que lleva la manga, que indica que es la sisa del delantero. Y comenzamos a coser justo por la costura del costado. Y la vamos colocando alrededor a 1 centímetro de costura y repartiendo el flojo con los dedos sin que queden pliegues.
La manga del otro lado nos la colocamos igual y comenzamos a coser por el costado de la prenda. Las mangas del forro las colocamos igual que hemos hecho con el género, haciendo coincidir los piquetes de la sisa con los piquetes que lleva la manga. Antes de colocar el forro al cuerpo, vamos a remallarnos las sisas y vamos a planchar tanto el género como el forro. Lo primero que vamos a empezar a coser son las vistas. Empezamos a coser la primera de abajo hacia arriba . Y seguidamente cosemos la otra vista del género al forro. Una vez cosidas las vistas, doblamos por el primer piquete y vamos cosiendo a 1 centímetro alrededor del escote, haciendo coincidir el hombro del género con el hombro del forro. Y el piquete que tenemos en el centro del delantero con el del centro del forro, coser por la parte del género, que al tener la ligueta no se os va a estirar. Cuando llegamos al final del escote, doblamos por el piquete hacia el revés, que nos indica la vista del vestido. Comprobamos que un lado está igual de largo que el otro. Ahora vamos a cerrar o a coser las bocamangas. Hacemos coincidir el derecho del forro con el derecho del género y comenzamos a coser por la costura de la manga.
Para rematar el bajo de la otra manga hacemos lo mismo. Hacemos coincidir derecho del género con el derecho del forro y comenzamos a coser por la costura de la manga. Coserla mejor por la parte del forro porque podéis ir viendo la piculina. Le damos la vuelta a la prenda y con algo con punta, con la tijera por ejemplo, os sacáis bien las esquinas del escote. Vamos a unir el cuerpo del vestido por la parte de abajo para ponerle la falda. Haceros coincidir el piquete que tiene de cruce y lo colocáis uno encima de otro. Vamos a unir la falda del género con la del forro. Fijaros que el forro quede la puntilla por el lado derecho y vais uniendo por la parte de arriba con un pespunte con puntada grande para cuando hagamos el frunce nos sea más fácil. Cogemos el hilo de la canilla y vais tirando con él, con cuidado de que no se rompa, para ir haciendo el frunce todo alrededor de la falda. Vamos a colocar la falda del vestido al cuerpo para repartir mejor el frunce. Y nos hacemos coincidir la costura de la falda con el piquete del cuerpo que indica el cruce. Y la parte de arriba del vestido, del centro donde está la pasamanería, con el piquete de la falda y le colocamos un alfiler para sujetarlo. Ahora colocamos el otro piquete de la falda con la costura del costado. Y por último, le colocamos el otro piquete de la falda a la otra costura del costado del cuerpo. Comenzamos a coser por el centro de la espalda y vamos repartiendo el flojo con los dedos para que quede bien repartido todo alrededor del contorno.
Tenéis que repartir bien el frunce para que quede proporcionado todo alrededor del contorno. Cogemos el rectángulo grande del lazo y lo doblamos a la mitad y le cerramos dejando un hueco entre medias para luego darle la vuelta. Ahora, por los piquetes que lleva, le volvemos a doblar y cerramos los extremos. El trozo más pequeño, que es el que cruza el lazo, también le pasamos un punto para cerrarle. Le damos la vuelta al lazo y con la tijera le sacamos las esquinas. Y a la parte pequeña del lazo hacemos lo mismo, le damos la vuelta. Antes de colocar el lazo lo tenéis que planchar y con una aguja e hilo le dobláis como en 3 veces, haciendo 3 pliegues, y le coséis sujetándole en el centro. Y una vez que la habéis sujeto, cogéis la otra tira más pequeña y la medís. Le cortáis un trocito si hace falta y la colocáis por encima doblando 1 centímetro y cosiendo unas puntadas para rematarlo por la parte de atrás. Una vez hecho el lazo, le vamos a sujetar en el costado del vestido. Le colocáis en la mitad y con unas puntadas le vais sujetando en el centro sin que se vean. Y en la parte de arriba del lazo, en las esquinas, sujetárselo también para que no levante el lazo. Por último, le hacéis los ojales, le ponéis los botones y le coséis el bajo con una puntada invisible. Si te gustan estos vídeos para aprender a hacer tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.